Entonces, no, tranquilo, profe. Entonces, si quiere, podemos iniciar. A los chicos que están presentes, les recuerdo llenar la lista que está en Forms, porque esa va a ser la lista de asistencia con todos los daticos. Y, profe Ricardo, estamos atentos a su presentación. Bueno, ¿están viendo la pantalla ya? Sí, profe. Bueno, entonces buenos días para todos, bienvenidos. Vamos a conversar hoy un poco sobre el abordaje de las alteraciones de la columna vertebral en caninos y felinos. El objetivo del día de hoy es solucionar la pregunta de cómo comenzar el abordaje. Y pues ya saben la cantaleta mía de todas las clases y todos los semestres. Vamos a hablar un poco de la fisiología del problema. No lo puse como fisiopatología porque quiero ir relacionando conceptos de fisiología para que entendamos el problema como tal y por lo tanto concluyamos sobre algunos signos claves en ese abordaje. Por lo tanto, derivado de todas estas herramientas, tengamos herramientas para llegar a la neurolocalización del problema e inferir sobre algunas ayudas diagnósticas y sobre la terapéutica, particularmente generalidades a tener en cuenta sobre las mismas. Esos son nuestros objetivos de hoy. Vamos a ver entonces si los cumplimos. Espero participación de ustedes, tanto durante como al final de la charla. Como bien saben, el cómo comenzamos es para mí siempre es el mismo. Hago mucho énfasis sobre la observación de los individuos, puesto que es la observación el primer método de evaluación y de aproximación al paciente, y por medio del cual podemos confirmar o descartar el anamnésico. Por medio de la observación podremos analizar el sistema, podríamos analizar la biomecánica del individuo, tanto como relacionarlos con otros sistemas y obviamente con la capacidad individual del paciente. El GIF que tienen en pantalla lo pueden encontrar en internet. Es un perro, que está corriendo al lado de una moto. No sé si es una cuatrimoto. Y lo que ven en pantalla en el velocímetro son millas por hora. Está corriendo a 30 millas por hora, son unos 50 y algo kilómetros por hora. Así que la capacidad de cada uno será muy particular en dinámica y obviamente la manifestación en su estática será también igual. Por lo tanto, una de las primeras preguntas a hacernos con relación al movimiento sería cuáles son las estructuras que están involucradas en su control. Esto es una pregunta que siempre hago en muchas de mis clases, desde fisiología, semiología y medicina interna. Así que, pues, abro el espacio de participación. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cuáles son las estructuras que están involucradas en ese control del movimiento? La corteza cerebral. La corteza cerebral. Vamos a definir la corteza cerebral. La corteza cerebral nos interesa particularmente esa corteza, la corteza motora, porque estamos en el movimiento. Y esa corteza motora estaríamos hablando del encéfalo. Y cuando hablamos del encéfalo, hablamos de unas estructuras, porque no es solamente el encéfalo, muy grandes del sistema nervioso central. Así que tienes toda la razón. ¿Quién más? El cerebelo. El cerebelo. Directamente el tronco encefálico no, porque el tronco encefálico sí estaría relacionado con la reacción derivada al estímulo. Por ejemplo, si el movimiento involucra huida, si el movimiento involucra caza, si involucra juego, ahí estaría involucrado en el sistema autónomo, en la decisión de el cómo realizar el movimiento. Entonces, hasta aquí, sistema nervioso central y cerebelo, tenemos toda la razón. ¿Quién más?
¿Algo más? Pero todo lo que sería el sistema musculoesquelético. El sistema musculoesquelético va a desarrollar, perdón, a ejecutar el movimiento. Hasta ahora estamos controlándolo. No lo El estamos sistema ejecutando. vestibular. Todas las vías nerviosas. Profe, Inervación las como tal. motoneuronas inferiores. Entonces, escuché que dijeron todo el sistema nervioso, pero escuché que dijeron por ahí nervios y algo así, y eso estaría médula espinal. Así que esto estaría relacionado al sistema nervioso periférico. Cuando decíamos hay otras estructuras del central, pues tendríamos que separar el cerebelo y el sistema vestibular. Falta una. Ojo, muchachos, que falta una. La visión. El sistema visual, claro que sí. Entonces, gracias a estos sistemas, se va a poder controlar el movimiento. Por lo tanto, cuando evaluamos la marcha del paciente o la dinámica del paciente, podríamos tener en consideración todos estos factores de una u otra manera. Entonces, vamos a ver cómo es esto. Cuando hablamos de la marcha, hablamos de un conjunto de reacciones conscientes cuya consecuencia es el desplazamiento y que relacionan el cuerpo con el espacio y con la gravedad. Esa reacción depende de la percepción de diferentes estímulos o, en otras palabras, la información y la retroalimentación de los diferentes sistemas de esa información para que por medio de la excitación, regulación o inhibición del sistema nervioso periférico, hayan diferentes cambios en el sistema musculoesquelético y se dé la dinámica. Una de las tareas entonces sería relacionar estas estructuras, ¿cierto? Decir que el sistema visual recibe estímulos del entorno, obviamente en dónde está, en dónde va. Esas señales van al tronco encefálico y obviamente la posición del ojo y la posición de la cabeza con respecto a la fuerza de gravedad y a su entorno, todas esas señales van a llegar vía cerebelo y vía sistema vestibular para que en conjunto con la señal visual y descendiendo por el tronco encefálico, baje esa información de movimiento consciente vía neurona motora superior. Esta a su vez pase la información a la neurona motora inferior y llegue a la placa motora para que se dé el movimiento. Entonces, estamos hablando de esta generalidad porque el objetivo es definir ante un trauma medular qué es lo que pasa y cómo lo vamos a identificar. Pues bien, habría que considerar que el trauma medular involucra diferentes situaciones. En primera instancia, sería el evento traumático, el evento dinámico de compresión, de laceración, de traumatismo como tal de los tejidos, ya sea osteomuscular, ligamentoso, tendinal o neuronal. Y en segunda instancia, sería las consecuencias de esa lesión, las alteraciones vasculares, las alteraciones en las concentraciones de iones, particularmente de calcio, y esto relacionado con neurotransmisores excitatorios. A su vez, un progresivo estrés oxidativo y una lesión inmunológica son las que van a conllevar a la diferente signología o a las diferentes manifestaciones en el individuo. Ahora bien, ¿cuáles son esas manifestaciones, muchachos? ¿Qué signos esperan ustedes encontrar en un paciente con lesión medular? Ataxia. Bien. Dismetría. Wow. Ataxia. Dismetría. ¿Alguien más? Una sifosis. De pronto. Sifosis. ¿Qué más?
apatía. No. Sí, cambios de actitud. ¿Alguien más, muchachos? ¿Algo más, muchachos, chicos, chicas? Desnervación. ¿Cómo? Desnervación. Desnervación, pero estamos hablando de un nervio. Desnervación es el traumatismo, la extracción, estamos hablando de un nervio. Y aquí estamos hablando de la lesión medular. Recordar que de la médula salen los nervios, así que pues, no vamos a la lesión del nervio particular. Profe, alteraciones en la propiocepción, en la sensibilidad. Claro que sí. ¿Qué más? Paraplegia. Control de esfínteres. O algo así. No escuché. ¿Qué dijiste, perdón? Que se vea de pronto alterado el control de esfínteres. Bien, muy bien. O sea que, de manera general, cuando nos enfrentamos a una lesión medular, podríamos encontrar alteración en el control de los esfínteres, alteración de la sensibilidad, y ojo porque todas estas hacen referencia a un mismo grupo. Ahorita vamos a ahondar en ellos. Alteraciones de la posición y alteraciones de la actitud. Hasta ahí vamos muy bien. Vamos a ver entonces un poco más de la fisiología para que recordemos qué otros signos se pueden presentar y ahorita estemos un poquito sabiendo, conociendo un poquito más sobre esto. Para reconocer esos signos relacionados a la alteración de la médula espinal, deberíamos recordar el concepto de neurona motora superior y neurona motora inferior. Habíamos mencionado ahorita, cuando hablábamos sobre la marcha, que la neurona motora superior es la que nos va a llevar la señal del movimiento consciente, tanto como la señal del mantenimiento del tono muscular. Pero otra función particular de la neurona motora superior es regular inhibitoriamente a la neurona motora inferior, cuyo trabajo a su vez será llevar el impulso motor hacia la placa motora, obviamente. Entonces, la neurona motora superior va a descender de los puntos más especializados, como algunos de los que ya mencionamos, corteza motora, cerebelo, sistema vestibular, y van a descender por unas estructuras que se llaman rutas motoras descendentes por la médula espinal. Van a llegar particularmente a la intumescencia cervicotorácica y van a continuar hasta llegar a la intumescencia lumbosacra, punto del cual van a surgir las neuronas motoras inferiores, también conocidas como motoneuronas o neurona motora alfa. Por lo tanto, una de las maneras de comprender la signología que se da en la lesión de la médula espinal sería comprender los signos de neurona motora superior y neurona motora inferior. Cuando hablamos de neurona motora superior o alta, hablamos de signos de aumento del reflejo o hiperreflexia, aumento del tono o parálisis espástica y disminución progresiva de la masa muscular. Cuando hablamos de la neurona motora inferior, hay disminución del reflejo o hiporreflexia, disminución del tono o parálisis flácida y disminución rápida de la masa muscular. La diferencia entre las alteraciones de la masa van en función en que
cuando se afecta la neurona motora inferior, no hay señal para la placa motora. Y aquí volvemos al famoso refrán que reza: músculo que no se usa, atrofia. En el caso de la neurona motora superior, sí tendría una señal, solo que esa señal no está regulada. Recuerden que el trabajo de la superior es regular la inferior. Al no inhibir a la inferior, tendríamos un resultado de aumento del reflejo y aumento del tono. Ahora bien, los grados de parálisis, paresia u otras alteraciones de la marcha como ataxia, dismetría o alteración de la propiocepción podrían variar de acuerdo a la intensidad de la lesión o a la condición individual o a la condición del paciente. Volvemos entonces al ejercicio que hacíamos ahora. Nos preguntábamos cuáles serían los signos de enfermedad de la médula y definíamos unos muy particulares. Según lo que acabamos de deducir, según lo que acabamos de discutir, vamos a enlistar, vamos a organizar los signos relacionados a la lesión medular. Quiero escuchar sus opiniones, pero es que si se lo dejo a que opinen, de pronto opinan los mismos. Quiero preguntarle a alguien que de pronto no haya visto por acá o no tenga en clase en este momento. Empecemos por Dulce Andrea. Me cayó como muy dulce el nombre, así que comenzaremos por Dulce Andrea. Dulce. Perdón, Andrea. Hola, profe. Que según lo que hemos charlado hasta ahora, que si hay enfermedad en la médula espinal, ¿qué signo podrías encontrar? ¿O qué signo esperarías encontrar? Un paciente tetrapléjico. Bien. ¿Solamente tetrapléjico o pueden haber diferentes tipos Y también en tetrapléjico y parapléjico, depende de dónde se origine la lesión. Ok, puede estar tetrapléjico, puede estar parapléjico, ¿sí? Bien. Veamos qué opina. Gracias, Andrea. Veamos qué opina Wilmar. Profe, sí. Sí. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Profe, pues Escuchamos. sería como pérdidas de algunos, pues como sensoriales en algunas zonas, digamos, pues como no respuesta a dolores, digamos, o sea, estímulos que uno le ejerza un estímulo de dolor y no haya respuesta como tal. Ok, entonces esa alteración sensorial estás diciendo que podría ser la alteración en la señal dolorosa. Sí, sensorial como tal, sí. Pues no, pues sensorial, puede ser ya sea dolor o algún estímulo que se le ejerza como tal a la mascota. ¿Cómo qué estímulo? Digamos que el posicionamiento, digamos, del miembro que uno hace, que sería como el reflejo como tal, que él responda que, digamos, el examen que uno hace, que es doblarle como el piecito y se espera que él vuelva como a esa posición como tal. Ok, entiendo. Gracias, Wilmar. Veamos qué opina. Aquí hay un correo que no sé qué nombre es y aparece invitado y dice Manueve. Manueve M0614. Manu. Ahí se está saliendo Manu, ve. Hostias. Le pregunté y se salió. Así de horrible es. No puede ser. La tranquilidad no tiene precio. No lo puedo creer. Esto es todo un chiste.
La tranquilidad no tiene precio. Está bien. Veamos qué opina Esteban. Esteban Álvarez. Buenos días, buenas tardes ya. ¿Cómo No, estás, bueno, Esteban? yo pienso, bueno, sí, disminución de la parte del dolor y el arco reflejo. Lejos. Bien. Y ya lo que han mencionado, sí, la parecia, propiocepción. Y todo eso de parecia, propiocepción, ¿eso hace referencia a qué? ¿Qué tipo de alteraciones son esas? ¿Qué tipo de ¿cómo así, profe? A ver, ¿sensitivas o motoras? ¿A No, eso te pues refieres? claramente son motoras, pero la plejía, la Sí, paresia, la alteración de la propiocepción hace, hace parte de un grupo de alteraciones. Es algo muy sencillo. La respuesta es muy sencilla. ¿Sabes cómo se puede denominar ese grupo de alteraciones? no, profe, en este momento Listo. no se me está No hay problema. Vamos a aclararlo ya mismo. contando. Como hemos hablado hace un momento, cuando hay lesión o cuando hay enfermedad de la médula espinal, hay un grupo de signos. Hay alteración del esfínter, hay alteración de la sensibilidad. Vimos lo que pasa con las neuronas motoras. Entonces, cuando nos enfrentamos a los signos de lesión medular, vamos a definirlos, a esos signos como grupos de alteraciones. Y esas alteraciones van a tener entonces diferentes manifestaciones, alteraciones en el tono muscular. Recuerden que ahora hablábamos de hipotonía o hipertonía o flacidez y espasticidad. Hablamos de la masa, recuerden que ahora mencionábamos hipotrofia y atrofia. Mencionábamos sobre el control o la calidad del arco reflejo y recuerden que el control del esfínter también es un arco reflejo. Hablamos sobre el control de la sensibilidad y hablamos sobre las alteraciones de la marcha particular o alteraciones en el sistema propioceptivo. Entonces, en resumen, ¿tenemos una lesión medular? Sí, por lo tanto, los signos que deberíamos esperar estarían en el músculo, en el arco reflejo, en la marcha, en la sensibilidad y en el esfínter. Esos son los signos que vamos a identificar. Pero vamos entonces de pronto a lo que más fácil nos queda identificar, que sería la alteración de la marcha o la alteración propioceptiva. ¿Cuáles son las alteraciones de la marcha, muchachos? Claudicación, ataxia. Claudicación, ataxia, dismetría. ¿Qué más? ¿Qué más? Parecia. Parecia. Y si hay parecia, Plejía. plejía. Bien. ¿Qué más? Tienen razón. Ataxia. Sí, ya está. Claudicación es una de las más comunes y recuerden que la claudicación se clasifica de 1 a 4 en pequeñas especies, de 1 a 5 en grandes, ¿sí? Parecia, dentro de la parecia o la dificultad o la alteración en la alteración motriz, lo podríamos definir como ambulatoria y no ambulatoria. La parecia, es la ambulatoria, el paciente ambulatorio es el capaz de caminar, el no ambulatorio es el que es capaz de sostenerse, pero no es capaz de dar la marcha por sí solo. Tendríamos la ataxia y dentro de las ataxias tendríamos diferentes, aquí se me borró el link, diferentes tipos de ataxia. Les pido por favor me indiquen cómo ven el video, si lo ven bien o lo ven pausado. Pausado, profe. Pausado. Listo. En aras de la eficiencia, los videos ya están montados en el chat.
Entonces les quedaría como ejercicio evaluarlos y definir cuáles son las ataxias. En la ataxia vestibular, pues obviamente hace referencia a la lesión vestibular y tendríamos signos compatibles con nistagmo, tendríamos marcha circular o marcha torneada y tendríamos lateralización de cabeza y cuello. En la ataxia cerebelar tendríamos tremor tremor o temblor muscular. Y como el cerebelo está encargado del control y la planificación del movimiento, pues tenemos un paciente que hace movimientos exagerados o no es capaz de controlar el movimiento. Entonces hace marchas más largas, no es capaz de frenar ante los obstáculos. Así que uno de los signos importantes aquí es que no planifica el movimiento. En la ataxia medular, pues vamos a encontrar diferentes tipos de signos, entre la ataxia, dismetría, paresia, plegía, ¿sí? Pero la idea es entonces tratar de definir uno u otro para aprenderlos a descartar. Profe, en cerebelar también posición en base amplia. Cerebelar, Entonces, aumento de sí, sustentación, claro que sí. sí. Tiene toda la Entonces razón, queda profe, ahí como gracias. una butaquita del perrito, Claro con que los sí. miembros, sí. La plegía, que hace referencia a la incapacidad, hace más referencia a la discapacidad. Dismetría, que hace referencia al cambio en la métrica de la marcha. Cruzamiento y la alteración propioceptiva, que se manifiesta como el signo de arrastre. Cuando hay lesión medular son muchas las opciones. Hay cambios de posicionamiento y cambios del centro de gravedad. Hay cruzamiento de los miembros. Hay cambios en la posición. En este caso tenemos un paciente con tendencia a ser plantígrado y descenso del tren posterior. Cambios de posicionamiento y desplazamiento del centro de gravedad. Recuerden que el centro de gravedad de un canino, de un cuadrúpedo, perdón, estaría ubicado en el tórax. Y ese centro de gravedad se va a modificar de acuerdo a la posición o a la dinámica que esté ejerciendo el paciente. En este caso tenemos una ventroflexión de la cabeza y el cuello derivado a un signo de dolor. En otros casos, alteraciones del posicionamiento y de la marcha, en este caso un paciente con una marcada cifosis y un marcado aumento de sustentación. Creo que este video también se los compartí para que por favor lo analicen. Un aumento de la sustentación, una marcada ataxia, este es miembro posterior y este es miembro anterior. Esto es cabeza. Y este paciente dio este paso, esta es la silla 1, esta es la silla 1 y esta es la silla 2. Y aquí se cayó. Las posibilidades entonces son muchas, ¿cierto? Pero como podemos estar infiriendo, desde la observación podemos avanzar en la ubicación o en la neurolocalización. Cuando hablamos de neurolocalización, y según lo que hemos discutido hasta ahora, podríamos ya definir qué signos se pueden presentar en diferentes lesiones de la médula espinal. Por ejemplo, si la lesión se presenta a nivel lumbosacro, ¿cuáles serían los signos, muchachos, según lo que hemos discutido hasta ahora? Profe, hiporreflexia, hipotonía.
Hiporreflexia, hipotonía. Claro que sí, porque si la lesión está acá, se puede lesionar la salida de la neurona motora inferior. O sea, aquí se pueden presentar dichos signos en el posterior. Muchas gracias. Avancemos un poco. ¿Qué pasaría si la lesión es a nivel toracolumbar? ¿Qué signos podría presentar? Signos de inferior. Sí. No, aquí no presentaría signos de inferior, puesto que la única vía que se afectó, que se lesionó, es la neurona motora superior. Por eso está el esquemita, miren. Esta línea naranja es la neurona motora superior, las líneas azules son las neuronas motoras, las flechas azules son las neuronas motoras inferiores. Entonces, tratando de seguir este esquema, podríamos empezar a inferir cuáles son los signos que se manifiestan. Por ejemplo, si la lesión es a nivel cervical, se entiende que aquí se afectan las dos neuronas motoras superiores, tanto del miembro anterior como del miembro posterior. Por lo que el resultado sería aquí de signos de neurona motora superior en los 4 miembros. Para el caso de la lesión cérvico-torácica, caben varias opciones, puesto que aquí se pueden interrumpir la neurona motora superior del miembro anterior, tanto como la neurona motora superior del miembro posterior, al igual que podría afectarse la emergencia de la neurona motora inferior y la continuidad de la superior. Entonces, si recordamos los signos de neurona motora superior y los signos de neurona motora inferior y su ubicación anatómica, podríamos recordar cuál es la neurolocalización de acuerdo a la distribución de estos signos. Hay un caso que se sale de este ejemplo, que es el síndrome de Schiff-Sherrington, y que para esto pues podríamos generar otra charla. Les pediría entonces que de pronto lean un poco sobre este síndrome de Schiff-Sherrington, y si tienen alguna duda, con muchísimo gusto la aclaramos. Recuerden que para entender estos conceptos es fundamental entender lo que ya hemos descrito de la fisiología en el sistema neurológico y periférico. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, Excelente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, según lo que hemos discutido ahora, en base a la observación y a lo que tenemos de los signos o el grupo de alteraciones que se dan en la lesión medular, ¿cómo podríamos neurolocalizar el problema? Vamos a ver. Una de las primeras situaciones que tendríamos por observación sería la anomalía de la marcha. Entonces, si la anomalía de la marcha es claudicación, probablemente la lesión sea de un nervio periférico o sea una lesión de tipo osteoarticular o de tejido blando. Pero si la anomalía de la marcha es ataxia, ya tenemos herramientas para definir qué tipo de ataxia es. Recuerden que hay signos de ataxia vestibular, ataxia cerebelar y tenemos un conjunto de signos que pueden ser compatibles con ataxia medular. Ahora bien, si la anomalía de la marcha es paresia o plejía, deberíamos empezar por definir si es hemiparesia, o sea, si es solo un lado el que está afectado, si es paraparesia, o sea, los dos miembros anteriores o posteriores, o cuadraparesia, si son todos los miembros. Recuerden que en medicina veterinaria se suele usar el término cuadraparesia, tanto como tetraparesia, para que no se vayan a confundir. Entonces, podríamos empezar a ubicar el problema desde observación
reconociendo el tipo de anomalía de la marcha. Si es claudicación, si es ataxia o si hay paresia y plejía. Y derivado de estas, cómo se distribuye el movimiento o la lesión en el cuerpo. Ahondando un poco en el examen, podríamos analizar los reflejos. Y de los reflejos, pues podríamos definir si hay signos de neurona motora superior o signos de neurona motora inferior, superior o inferior, para poder definir así el punto de localización del problema. Con relación al reflejo tendríamos de pronto una consideración especial, y es que hay reflejos que son inconstantes. Por ejemplo, los reflejos del miembro anterior, algunos, por ejemplo, el reflejo Babinski. Y en esos casos, pues recordar que no todos los reflejos nos darán una opción, nos darán una respuesta objetiva. Vamos a dejar de último la sensibilidad, ¿sí? Y pues para evaluar la sensibilidad tendríamos la sensibilidad superficial y profunda. Y recuerden que este es un parámetro de pronóstico. La sensibilidad es lo último que se pierde. Así que si nos enfrentamos a un paciente, el dolor, particularmente el dolor profundo, el pronóstico puede ser grave. Bien, ya pasamos del examen físico, ya hicimos una anamnesis, podríamos dentro del diagnóstico considerar ayudas como los exámenes de sangre y las bioquímicas, pero la herramienta fundamental es el examen físico y la identificación de los signos que ya hemos descrito con suficiencia, tanto como las posibles complicaciones derivadas de la lesión o del trauma en sí. Ahora, para diagnosticar estos problemas está claro que necesitamos como primera medida de una radiografía simple. Esa radiografía simple regularmente se comienza con una imagen lateral derecha y posteriormente ventrodorsal, pero están indicadas otras ayudas más especializadas para identificar los problemas de la médula espinal como tal, como la resonancia magnética. Mielografía es un estudio contrastado que nos puede brindar información sobre la continuidad del canal medular y sobre algunas compresiones que se dan sobre ella. Pero eventualmente no nos aporta mucha información sobre la médula espinal como tal, caso diferente de la resonancia. Es que ya son las 12:15. Yo estoy muy entretenido, qué pena. Voy a tratar de resumir entonces en la discusión, sobre todo en esta parte del abordaje clínico, porque son conceptos que son muy viejos. O sea, el abordaje neurológico no ha cambiado en muchísimo tiempo. Tenemos textos que incluso desde los 80s nos están dando los parámetros de evaluación de la neurona motora para definir en dónde está el problema. Ahora, si nos estamos preocupando por el abordaje diagnóstico, pues preguntémonos por qué le pasó al paciente. Si es un traumatismo, si es una condición aguda, si es una condición crónica. Eso nos va también a aportar un poco en el cómo nos podemos organizar en el proceder médico. Importante entonces la reseña, porque no todos los pacientes se comportarán igual y manifestarán igual las enfermedades, tanto como que no todos los pacientes y no todas las razas están predispuestos a las condiciones clínicas de manera similar. Ya habíamos hecho énfasis en la importancia de la identificación de los signos, no solamente de neuronas motoras, y aquí hay una cosa importante del abordaje médico no invasivo, particularmente, por ejemplo, por palpación, en el que se busca la identificación de la simetría o de la asimetría de las estructuras corporales, no solamente de estructuras óseas, sino de tejidos musculares u otros órganos importantes. Como lo habíamos mencionado, podríamos inferir diferentes ayudas, podríamos necesitar de diferentes ayudas diagnósticas. Recordar que el hemograma es como una foto del paciente, es algo muy general, que no nos da el diagnóstico, pero sí nos dice el estado.
les hablé sobre la importancia de la radiografía simple como uno de los primeros métodos de ayuda diagnóstica, pero uno de los más recomendados es la resonancia magnética. El abordaje terapéutico va a depender de la severidad del individuo. Hay diferentes opciones para tratarla, dependiendo del criterio médico. Algunos escogeremos antiinflamatorios no esteroideos, otros escogeremos esteroideos de acuerdo a la situación, como les digo, a la gravedad o al tiempo de evolución del paciente. El manejo de analgésicos es súper importante. Recuerden que una de las cosas primordiales es controlar el dolor. Y para controlar el dolor, la principal indicación es que el manejo sea polimodal, que no solamente se maneje digamos que en la modulación, en la transducción de la señal, sino en la percepción de la señal como tal. Y ahí recordar un poco sobre la fisiología, o la fisiopatología, perdón, del dolor. En algunos casos es conveniente utilizar diuréticos en estos casos de lesión medular. Uno de los más indicados es el manitol, pues, que tiene mayor afinidad por las vías neurológicas y ha demostrado buenos efectos en las terapéuticas. Algunos multivitamínicos pueden convenir, como la tiamina. Estaba muy de moda el uso de Neurobion en este momento y pues a mí me gusta y he tenido buenos resultados terapéuticos. En algunos casos puede ser de utilidad la implementación de antibióticos de acuerdo al origen del problema. Pero esto no nos aleja de otras técnicas terapéuticas no convencionales como la homeopatía, la acupuntura, la fitoterapia o incluso la fisioterapia. No es publicidad política pagada, pero pues la fisioterapia es una de las principales herramientas complementarias que podríamos tener en cuenta para el manejo de la lesión medular. ¿Qué podríamos concluir? Ante la necesidad de un diagnóstico oportuno, pues es necesario mejorar nuestra capacidad de abordaje médico. Y para mejorar ese abordaje, necesitamos un orden, necesitamos saber qué hacer primero, tanto como saber qué técnicas implementar, puesto que muchas de las herramientas del abordaje en algunos momentos no nos serán útiles. Es importante entonces comprender la semiología clínica, que es el derivado del conjunto de la fisiología y la anatomía, para comprender y tratar de deducir de manera más rápida cuáles son los signos del paciente, en dónde está el problema y derivado de ello poder recomendar una terapéutica y emitir un pronóstico lo más acertado posible. Asimismo, debemos recordar que el manejo de muchos problemas en medicina veterinaria requieren de otros veterinarios o requieren de otros profesionales o requieren de otro criterio. Entonces no olviden que en todo caso la medicina es un objeto de interdisciplinariedad en el que nosotros por sí solos no vamos a ser capaces de solucionar todos los problemas de un paciente. En todos los casos necesitaremos de un hematólogo, de un bacteriólogo, de un radiólogo, de un kinesiólogo, de un neurólogo, de un ortopedista. Y pues el objetivo es que mejoremos y le demos calidad a la profesión, recordando estos conceptos y emitiendo a los demás colegas para que le demos una resolución óptima a los problemas. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, pues por mi parte no. No, ¿Preguntas, chicos? Pues no, profe. ¿Ninguna pregunta? Pregunta, observación, aporte, experiencia, caso. La idea sería generar un poco de discusión acerca de esto.
Profe, yo tengo una pregunta, pero pues no sé, es de una duda que me surgió en estos días así. Pues, ¿qué evolución le has visto a los pacientes que operan de las vértebras cervicales, a los que le hacen el slot ventral? Depende del paciente. A ver, explico. No podemos hablar de la técnica quirúrgica sin hablar del paciente que fue intervenido. Porque es que un abordaje ventral para una discopatía cervical sería una situación en un Piper, y sería una situación en un Basset Hound, y sería una situación en un Weimaraner. Eso con relación a la raza y al fenotipo. Luego vamos a la situación del peso o de la condición corporal. De hecho, el abordaje suele ser mucho más complicado en pacientes obesos. Entonces, eso puede inferir en la rehabilitación. Ahora, en términos generales, no he visto que se operen, no he recibido tantos pacientes de cirugía cervical. De los que he recibido, yo diría que cerca del 60% tienen una buena evolución. Listo, profe. Muchas gracias. Esa era mi duda. Con mucho gusto. Dentro de las variables que pueden influenciar en la recuperación posoperatoria de un paciente de médula espinal, No tengo una duda. déjame terminar esta ideita chiquita. Estoy hablando de las variables que pueden influenciar en la recuperación de un paciente y está el manejo del propietario. Es fundamental. O sea, no es solamente que la cirugía haya quedado bien hecha, que se haya promovido una buena terapia analgésica, antibiótica, qué sé yo, sino el compromiso del propietario con el cuadro clínico es muy importante, porque es un paciente que hay que ayudarle, que hay que, en algunos casos, levantarlo, limpiarlo, alimentarlo, muchas cosas. Estamos hablando de lesión cervical. Entonces, son muchas las variables que influyen. De pronto, por eso te podría decir que en mi experiencia ese resultado no es tan alto. Si, por ejemplo, lo vamos a comparar con otras cirugías de médula, como por ejemplo compresión lumbosacra, que se hace regularmente laminectomía o hemilaminectomía, el resultado es muy diferente, porque la recuperación ahí la he visto mucho más alta. También influye la cantidad de pacientes que ingresan a ese tipo de cirugía. Ahora sí, creo que ya contesté. ¿Y tenías otra pregunta? Sí, profe, bueno, yo trabajo en una empresa de rayos X, ¿cierto? Entonces, varias veces, en varias ocasiones, tenemos pacientes, casi todos felinos, que porque se caen de X piso se fracturan la columna, ¿cierto? Una fractura completa de una vértebra. Y he escuchado a veces a los médicos que buscan como opciones. Pues mi pregunta es, o sea, yo cuando veo ahí mismo la radiografía, para mí, dentro de lo poco que sé, ya no hay como nada que hacer. Pues, porque son pacientes que ya no controlan esfínteres. No sé, o sea, mi pregunta es, porque los médicos buscan como, no sé cómo formularme la pregunta, pero sí me entiendes, o sea, ahí habría, mejor dicho, habría algo o no habría nada que hacer en una fractura así completa de columna. Depende de la fractura. Me explico. ¿Conocen a Morgana? Una pastora alemán que dejaron en la clínica. Sí, profe, precisamente profe. iba a preguntar sobre esa mascota. Bueno, entonces hablemos de Morgana. Morgana tuvo diagnóstico de fractura del E7. Y la clínica de Morgana era de disminución del control de esfínteres, paresia ambulatoria del tren posterior, alteración propioceptiva, hiporreflexia, disminución de masa muscular. En este momento es una paciente que está, eso fue cuando llegó a la clínica, tenía 1 mes y medio, 2 meses de edad, ya está cerca de los 8 meses, 7 meses, no estoy seguro, y camina, controla esfínter. No camina bien,
pero camina. Así que el pronóstico va a depender de acuerdo de la condición clínica. Si estamos hablando de que es una fractura con listesis, o sea, una fractura y desplazamiento. Ah, no, ya traigo el ejemplo. Perdona, chicos, tengo el ejemplo. Tengo entonces sus vértebras. Una cosa sería entonces la fractura de una vértebra. Esta vértebra se fracturó. ¿Listo? Está bien. Depende de cómo se haya fracturado. Lo que estoy diciendo es que depende de si hay fractura y listesis, o sea, fractura y desplazamiento. Porque en estos casos, ¿sí? En que se fractura, se desplaza o podríamos inferir en un traumatismo contundente de la médula espinal, varía muchísimo. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, no, de pronto la sugerencia es no pensar tanto en el diagnóstico radiológico, porque eso es solo una parte, sino en el diagnóstico clínico, en el diagnóstico semiológico. Lo que está claro es que si hay una fractura con listesis, está completamente separada de los cuerpos vertebrales, el pronóstico es malo. O sea, no va a haber recuperación del segmento de la lesión hacia posterior, no va a poderse recuperar. Fui claro, ¿se queda claro? Sí, muchas gracias. Bien, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, las hernias discales se dan solo son de origen traumático. O... No, las hernias discales no son solamente de origen traumático, hay dos tipos de hernia, de hecho hay tres tipos de hernia discal. Hansen 1, Hansen 2 y la última que sería la traumática. Una es por protrusión del disco y otra es por extrusión del núcleo pulposo. O sea que los procesos fisiopatológicos son diferentes. Gracias. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Seguro? Escuché como una risa ahí como de... Bueno, entendí. Profe. Hola. Yo voy a preguntar, en caso de Morgana, pues que he visto, pues me ha tocado pues como ver su evolución y la verdad ha sido algo muy, muy bonito. Yo pregunto, en caso de ella hubo, digamos que esa fractura llevó alguna lesión medular como tal o no. Por la clínica que presentó, se concluyó que hubo un síndrome compresivo medular derivado del cuadro inflamatorio, porque no hubo, lo que decía ahora, no hubo listesis de los fragmentos y no hubo listesis tampoco de la vértebra, solo se evidenció una línea de fractura. Entonces se concluyó sobre un cuadro inflamatorio. Y la marcha, por ejemplo, ya en esos momentos pues que tiene la alteración en esa marcha, estos pues puede recuperarse. Muy difícil. Ella en este momento está en terapia para recuperarse, está en fisioterapia, están haciendo hidroterapia y cinesiterapia. Ella en este momento tiene una marcha atáxica del tren posterior, atáxica, dismétrica, hipermétrica y pues es parésica, tiene paresia ambulatoria. Así que eso, comparado a cómo estaba antes, que la dificultad era muy marcada, incluso permanecía con úlcera por el decúbito, me parece que es una evolución muy favorable. Los invitaría a que de pronto cuando estén en la clínica pregunten si está Morgana, porque ya tiene adoptante, ya la adoptaron.
Sí, pero la verdad sí es que ha sido una evolución muy. De hecho, pues me tocó verla cuando llegó y ahora últimamente pues que De la he hecho, visto, ha sido sí, notable. total. De hecho, cuando llegó, le empezamos a hacer masoterapia, le empezamos a hacer masajes, le empezamos a hacer termoterapia, o sea, le pusimos calor y de pronto mezclamos calor y frío y le fabricamos un arnés. Le doy crédito a mi señora madre, mi mamá les fabricó un arnés y con eso le ayudábamos a mantener la posición. Con eso mejoró muchísimo. Al principio ella se arrastraba todo el tiempo y ya después, de pronto para jugar o de pronto para algunas actitudes en el césped o en la arena o en la tierra, se paraba incluso. Y pues en este momento ya puede durar de pie y puede dar por sí sola un ratico. Así que sí, la evolución de ella ha sido muy gratificante. ¿Alguna pregunta, chicos? Hay muchos casos, han habido muchos casos de lesión medular en la clínica. Algunos traumáticos, algunos síndromes compresivos, algunos degenerativos. Muchos de ellos tienen diagnósticos radiológicos oportunos, o sea, los hacemos casi inmediatamente. Entonces reitero la invitación a que asistan más a la clínica. Algunos de ustedes han ido conmigo en mis turnos y yo creo que les ha sido provechoso. Así que en la medida en que ustedes puedan de pronto aportar en eso, en las prácticas, quedarse un rato más o involucrarse un poquito más en la clínica, pueden tener estos conceptos y aumentar un poco más sus conocimientos y su criterio a la final. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Si no hay más dudas, entonces, pues nada, como les digo, les dejé los videos para que los analicen y de pronto concluyan sobre los diferentes tipos de ataxia. Cualquier duda que tengan, bienvenida sea. Saben por dónde me pueden contactar o en dónde me pueden contactar y pues estaré pendiente ante esos requerimientos. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias por la invitación. Espero siempre que sea de su provecho y que esto les sea de utilidad en su práctica clínica o práctica profesional. Y pues nos vemos en un próximo encuentro. Profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctor Ricardo, como siempre apoyándonos nuestro semillero. Él también es docente activo de este semillero, siempre nos apoya en las jornadas y también en estas conferencias desde su experticia que siempre es bastante en esta terapia y de imagen y de integridad osteomuscular. Muchísimas gracias, profe, por acompañarnos en el semillero, por apoyarnos. A los chicos que estuvieron presentes, les vuelvo y les repito que hay un formato de forms para que llenen la lista. De todas formas, les agradezco mucho su presencia aquí en el semillero, porque gracias a su presencia podemos seguir continuando con estos encuentros. Bueno, muchísimas gracias a todos y pues que tengan feliz tarde. Nos vemos dentro de 15 días para la siguiente conferencia. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Bueno, profe. Gracias a ustedes. Chao, hasta chao. luego, que estén muy bien todos. Muchísimas gracias a todos.